llegué al punto de ayudarle a él a obtener ese equipo para que se quedara en la casa. Pero mi casa se convirtió, Venancio, en una discoteca. Y entonces yo tenía borrachos en mi casa, yo tenía gente vomitando en mi casa y mis hijas en un cuarto durmiendo. Tenemos dos clases de mujeres de lo que habla la Biblia. Y están las necias, pero están las sabias. Y yo era necia, porque la única forma de convertirte en una mujer sabia es que Dios esté contigo, porque de él procede la sabiduría. Y muchas veces llegué a decir, ¿dónde está el Dios de que a mí me llevaban a la iglesia? ¿Dónde está el Dios que me enseñaban en la escuelita de niños? En mi casa no había un domingo de almuerzo familiar, porque ya él mantenía borracho, siempre estaba alcoholizado, porque ahora yo lo traje de la calle pero lo metí a mi casa. Usted no tiene que aceptar eso en su casa. El diablo se tiene que ir. Mire, no le tolere jueguito al diablo dentro de su casa. Entonces yo dije, con diablo y todo, que venga mi esposo. No. El que va a estar en tu vida de parte de Dios, que venga pero transformado. Yo me acuerdo de que mi mamá siempre nos decía, el ayuno rompe cadenas. No era experta yo en la Biblia, pero tenía las enseñanzas de una madre en mi cabeza. Yo dije, vamos a buscar a ese Dios que mi mamá dice que ayunando se rompen cadenas. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial, la paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión tenemos aquí en cabina a una mujer de Dios que viene desde tierra lejana, Colombia. La tierra de fuego, de unción y de gloria, que Dios está levantando mucha gente con poder. Y entre ellas está esta mujer de Dios, Alesa. Dios te bendiga, Alesa. ¿Cómo está? Amén, Venancio, bendiciones. Muy bien, gracias al Señor. Un gusto estar por aquí, en esta tierra, en esta nación que tanto nos ha acogido y sobre todo aquí, en esta cabina contigo. Dios mío, esto se puso serio. Todo el que está aquí ahora mismo, comparte este video, dele like, suscríbase a este canal, porque en los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Si tiene el traje de buzo, póngaselo. Aleluya. Porque vamos para aguas profundas. Aleluya. Ungida, cuéntenos, ¿de dónde viene Alesa? Porque ya dijiste de Colombia, pero ¿de qué parte de Colombia? Bueno, yo soy de Apartado, Antioquia. La capital de Antioquia es Medellín. De ahí de ese pueblito Apartado, mira el nombre, Apartado. Tiene tilde en la O para que no suene apartado. Okay. De ahí viene Alexa Martínez. Aunque realmente yo nací en un municipio que se llama Turbo, Antioquia. Está cerca, tú has ido a Turbo, sí. Has estado ahí en Turbo. De ahí nacemos, luego se mudan mis padres Apartados y pues ahí nos hemos desarrollado. Ok, ¿cómo conociste al Señor? ¿Naciste en el Evangelio? ¿Cómo fue tus primeros años, tu niñez, tu adolescencia? Ok, bueno, yo nazco en un hogar cristiano. Mi mamá desde siempre fue cristiana. Ok, entonces nazco ahí en ese hogar cristiano, en la iglesia cuadrangular. Esa fue la iglesia donde nosotros crecimos. En el coro, en la danza, la escuelita de niños, involucrado siempre en todo, porque mi mamá era de las que barría, hacía sancocho, servía en la iglesia. Un dato interesante, Venancio. Mi mamá no logró bautizarse porque mi papá no quería darle matrimonio, pero ella servía en la iglesia, ¿me entiendes? Entonces tenía algunas limitantes en el altar, pero igual servía con el sancocho, barría la iglesia. Yo creo que ese era el servicio más importante. Ella cosechó allí lo que íbamos a hacer sus hijos. Y luego de un tiempo ya tomó otro rumbo y ya luego regresó al Señor. Okay. A los 19 años. ¿A qué edad te apartaste del Señor? Como a los 14 años más o menos, a esa edad. ¿Y cómo fue tu vida antes de apartarte? ¿Tuviste una relación con el Señor? Porque a veces nosotros conocemos o estamos en la iglesia no porque lo conocemos, sino por nuestro Padre. Pero ¿realmente tuviste una relación con Dios? Bueno, mira, yo diría que no. Era más por compromiso con mis papás que con Dios. Porque no conocía a Dios realmente. Yo creo que si lo hubiese conocido, no me hubiese apartado. Y es la situación que viven hoy muchos jóvenes, adolescentes, dentro de sus hogares. Hacen las cosas porque sus papás o su mamá le dice, vamos a la iglesia, vamos al culto, pero no porque tengan ellos mismos una relación con Dios, que es a lo que debemos llevar hoy en día a nuestros jóvenes. Debemos llevar hoy en día a nuestros jóvenes a que conozcan a Dios, a que se acerquen a Dios, no porque el papá le dice que vaya, sino porque realmente aman a Dios, aman el servicio y quieren buscar a Dios.
Ok, ya cuando te apartas del Señor, ese tiempo que ya no eres cristiana, a los 14 te apartaste. Sí. Y volviste a los 19. A los 19. ¿Cómo fue esos 5 años Wow. de estar apartada de la iglesia? Bueno, mira, quedo embarazada. Sí, quedo embarazada a los 14 años. Las mamás en aquel tiempo, y yo no soy muy vieja tampoco, te estoy hablando de hace unos 18 años atrás, las mamás eran muy reservadas para hablar en cuanto a la sensualidad a los jóvenes. Incluso en la iglesia misma se prohibía hablar de la sensualidad en los jóvenes. Entonces yo vengo de un hogar cristiano en donde todo es bonito, en donde uno viene inocente, por decirlo así, a enfrentarme a un mundo de leones. Ustedes le dicen tigres. Sí. A enfrentarme a un mundo de gente que nunca en la iglesia me enseñaron que así funcionaba el mundo. Quedo embarazada, se me complica muchísimo la vida. Ahora sin Cristo, mi mamá pues de la vergüenza también se aparta un poco de la iglesia, porque la gente es buena a veces para señalar, pero no para ayudar a restaurar. Dios mío. Entonces, la hija de Julana se apartó, la hija de Julana, y los señalamientos, bueno, pues nace mi hija, mucha gente se acabó su vida, se terminó su vida, sálgase de la escuela. Sin embargo, yo seguí estudiando creyendo que algo iba a pasar conmigo. Y en ese trayecto va a parecer contradictorio y quizás algunos no lo van a entender, pero en ese trayecto en que yo me aparto del Señor, conozco a Dios. Wow. Precisamente. ¿Y cómo fue eso? Porque ahí no estaba quizás mamá, no estaba quizás los pastores, no tenía amigas, los profesores de la escuela me decían, váyase para su casa que usted es una madre de familia. Dios mío. ¿Me entiendes? Muchas veces me sacaron aún de la clase y yo veía la clase por la ventana. Me acuerdo que había una profesora, que no voy a decir el nombre, porque seguramente ya va a ver esta transmisión, este programa, y ahora sus hijas, pues cada una tuvo hijos también, y viven precisamente con ella, cuando ella era la que me sacaba de clases. Y mira, después de que ya nace la niña, ahora que la niña ya creció, que es toda una adolescente, me la encuentro trabajando junto a un colegio donde yo vivo, de mi casa. Sí. Y ella me dice, saliste siendo una buena madre. Y yo la miré y le dije, Dios me ayudó. Wow. Sí, pero entonces en ese lapso de tiempo donde me quedo sin nada, sin atenciones, sola, Alexa, con una niña, trabajando, no sé cómo le llaman ustedes aquí a vender minutos en la calle. Ok, esa persona que venden recarga, todo eso. Sí, bueno, sí. Yo vendía minutos frente al cementerio de mi ciudad. Dios mío. Allí yo vendía minutos, la calle no tenían pavimento en ese tiempo, mucho polvo, con mi hija, además. Bueno, mi papá cuando vio mi situación me dice, la única condición que te vamos a poner para que tú estés aquí es que estudies. Entonces pues yo empecé a estudiar todo lo que salía. En Colombia hay una institución que se llama el SENA, es la que da pues como estudios gratuitos. Okay. Yo empecé a estudiar Venancio, y me preparé muchísimo, la gloria sea para el Señor, debido a eso. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Pero yo me pegué tanto a Dios que yo sabía que el único que tenía un salvavidas para mí era Dios. Y muchas veces llegué a decir, ¿dónde está el Dios de que a mí me llevaban a la iglesia? ¿Dónde está el Dios que me enseñaban en la escuelita de niños? Porque en la escuelita de niños me pusieron a dibujar a mi esposo en una hoja en blanco. Yo dibujé que me estaba casando, pero ahora tengo una niña. Y cuando ya una mujer tiene una niña, es difícil sí. de que tú llegues a un altar. ¿Y cómo fue ese día que volviste a los caminos del Señor? Ok. Bueno, mira, yo conozco a un hombre, después de que te conté que entré en el SENA, ahí también te validan lo que es la etapa práctica, o sea, el aprender, a poner por obra lo que aprendiste en la institución. Entro a hacer unas prácticas en una empresa de acueducto, de alcantarillado en mi ciudad. Ahí yo conozco, Venancio, a un hombre que cuando yo lo veo que él viene bajando por unas escaleras, yo escucho una voz en el oído que me dijo, ese es tu esposo. Dios. Yo no te puedo decir qué voz es, porque quizás muchos allí no vayan a entenderlo. Pero ahora, que ya yo estoy viviendo mi ahora en Dios, yo puedo decir, Dios fue quien me habló ese día. Y yo vi a ese hombre y yo dije, esa voz me dijo, ese es tu esposo. Te acabo de decir que para mí ya era imposible pensar en el matrimonio. Toda niña cristiana que la llevan a la iglesia piensa en casarse. ¿Me entiendes? Pero yo perdí esa esperanza porque ya yo tenía una niña. ¿Qué hombre va a querer a una mujer con una hija? Pero el Señor me estaba diciendo, ese que viene ahí es tu esposo.
Y yo dije, no puede ser, porque yo no lo conozco, apenas estoy llegando aquí a la empresa. Bueno, lo conozco, nos hacemos novios, nos fuimos a vivir juntos con mi hija. Luego yo quedo embarazada nuevamente. Entro en un proceso terrible con él, porque yo pensaba que un hogar era algo bonito en ese tiempo. Yo dije, puede funcionar. Y me imaginaba un hogar tranquilo, con paz, con felicidad. Pero nada, mi esposo traía también muchos problemas. Eso pasa en los matrimonios. Yo vengo con problemas, pero mi pareja también viene con problemas. Entonces, él viene también atravesando dificultades. Él sí no conoce para nada el evangelio. Yo sí vengo con conocimiento. Ahora vivimos bajo el mismo techo. Era una guerra, porque el tipo era toma trago, mujeriego, amanecía en la calle tomando. Y entro yo como en ese desespero, porque ahora no tengo una hija, sino que tengo dos. Wow. Y siempre, Señor, pero ¿dónde está Dios? No te estoy diciendo que fue de un año que yo conseguí a Dios o que lo busqué. Eso duró muchos años. Y Venancio, yo me acuerdo de que mi mamá siempre nos decía, el ayuno rompe cadenas. Dios mío. El ayuno rompe cadenas. No era experta yo en la Biblia, pero tenía las enseñanzas de una madre en mi cabeza. Y todas las mujeres que están ahí, que me van a ver ahora mismo, no es en vano lo que ustedes están haciendo por sus hijos. No es en vano el que ustedes lo lleven a la iglesia, aunque ahora sea obligado. No es en vano. La Biblia lo dice. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Y aun cuando sea viejo, ese niño nunca se va a apartar. Pues a mí me alcanzaron esas enseñanzas. Nunca se me borraron de mi cabeza. Yo dije, vamos a buscar a ese Dios que mi mamá dice que ayunando se rompen cadenas. Vamos a buscar a ese Dios que mi mamá dice que ayunando Él puede hacer un milagro. Pues empecé a buscar a Dios en ayuno, sola en mi casa, sin pastores, sin mentores, sola en mi casa. Una vez estoy en mi computadora, mi esposo tenía, no sé cómo ustedes le dicen, un equipo muy grande, baffles de sonido. Ok. Lo tenía en su casa. Sí. Sí, lo teníamos él. Yo llegué al punto de ayudarle a él a obtener ese equipo para que se quedara en la casa. Yo decía, pues si va a tomar trago, que tome trago aquí, en su casa. Pero mi casa se convirtió, Venancio, en una discoteca, en una taberna, no sé cómo ustedes lo llaman. Sí. Porque ya él no salía a la calle, pero entonces venían sus amigos a la casa. Y entonces yo tenía borrachos en mi casa, yo tenía gente vomitando en mi casa y mis hijas en un cuarto durmiendo. O sea, por eso es que la mujer necia es otro nivel. Tenemos dos clases de mujeres de lo que habla la Biblia. Y están las necias, pero están las sabias. Y yo era necia, porque la única forma de convertirte en una mujer sabia es que Dios esté contigo, porque de Él procede la sabiduría. Y yo convertí mi casa en una discoteca. Mi hogar, que debería ser mi hogar, lo convertí en una discoteca. Escuchen, mujeres que están ahí, su hogar debe ser un hogar. Sí. Su hogar debe ser su casa. Yo estaba muy atenta a mi esposo y eso me trajo a afectar aún a mi casa, a arriesgar a mis hijas que estaban en un cuarto mientras que borrachos estaban en la sala de mi casa. Mucho cuidado con lo que ustedes hacen en su casa, porque Dios les ha entregado un hogar. Y ustedes como mujeres que administran, porque el marido es el sacerdote, pero nosotros administramos. Recordemos que somos ayuda idónea. Entonces, como administradora de mi casa, ¿qué estoy llevando yo a mi casa? Sí. Por complacerle a mi esposo, o por complacer a mis amigas, o por complacer a la gente. ¿Qué estoy llevando yo a mi casa? Porque existe un mundo espiritual. El que no lo quiera cree que no lo crea, pero el hecho de que no lo crea no quiere decir que no existe. Existe un plano espiritual y ese mundo espiritual, Venancio, trae a manifestación según lo que nosotros hagamos aquí. Y en nuestra casa no puede haber otra cosa que no sea la paz de Dios. Entonces, ya cuando tú le permites todo eso, ¿cómo se fue desarrollando? Ya que tú dices, para que no esté en la calle, que esté aquí adentro, pero tú tienes tu niña ahí guardada. El problema fue peor. El problema fue peor. Mira, fue peor la medicina que la enfermedad. Decimos en Colombia, sí. Diciendo que fue peor la solución que yo quise buscar por mi propia cuenta. Es que cuando hacemos las cosas sin guía del Espíritu Santo, no va a funcionar. Entonces ahora tenía yo en mi casa, viernes, sábado y domingo, una discoteca. Borracho de día y borracho de noche. ¿Cómo hago yo ahora para limpiar mi casa? Sí, explica eso. ¿Cómo yo hago ahora? Porque tengo dos niñas en un cuarto durmiendo, además de que estoy
diciéndole a mis hijas, venga, miren, esto está bien. Porque los hijos no aprenden por lo que nosotros le digamos, sino por lo que ellos observan que nosotros hacemos. Entonces mis hijas se estaban criando en ese ambiente, creciendo en ese ambiente, y ahora estoy peor. Porque ya digo, por complacer a mi esposo, ahora yo qué hago. Mujeres, antes de ustedes ser mujer, recuerden que son mamás, por favor. Yo eso lo tuve que aprender. No es que me lo enseñaron, es que tuve que vivir la experiencia. Porque a veces por complacer a un esposo, aún ponemos en riesgo a nuestros propios hijos. Y hay mujeres que piensan más con otra cosa que con la cabeza. Sí. Uf. Hay que pensar, mujeres, más con la cabeza que con otra cosa. Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones. Yo lo estaba haciendo, es que yo lo hice. Pero tuvo que entrar Dios en mi vida para enseñarme. Alexa, no es así. A veces la mucha complacencia, a veces nosotros pensamos que amar a alguien es permitirle que haga con nosotros lo que ellos quieran. Y eso no es amar. Tú no puedes amar a otro. Jesús nos enseñó, amen a su prójimo como se aman ustedes mismos. Si yo no me amo yo mismo, no puedo amar a mi prójimo. Yo no voy a poder dar amor si yo no tengo amor. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces yo estaba queriendo complacer a mi esposo por un supuesto amor, que la que tenía que amarse primero era yo. ¿Cuántas mujeres hoy hay allí, quizás detrás de esta cámara, amando más a alguien? Que eso no viene a ser amor, Venancio. ¿Qué es? Eso es problemas emocionales. Porque cuando es amor, tú te amas tú mismo primero. Cuando hay amor, yo no te puedo amar, amado, si yo no me amo yo. Sí. Porque de acuerdo a como yo me ame, así mismo te voy a tratar a ti. Es decir, que cuando yo estoy demostrando una dependencia emocional, estoy diciendo, hay un vacío en mí muy grave. Hay laceraciones en mí muy graves. Cuando yo estoy buscando aceptación de la gente, es porque ni yo misma me acepto. Cuando yo estoy buscando que alguien me ame, es porque ni yo misma me amo. Dios mío. Dios quiere que nosotros, no solamente mujeres, aquí también caben los hombres, sí, dejemos de depender emocionalmente de alguien y sanemos nuestro corazón. Hay que llenar vacíos, hay que sanar heridas, porque estamos por ahí sangrando en gente que nunca nos hizo daño, pero que pensamos que ellos tienen que pagar por eso. Y cuando nosotros amamos así obsesionadamente, realmente estamos haciendo un daño, estamos cometiendo un gran error. A mí me pasó. Entro yo entonces a pensar ahora cómo yo soluciono. Yo dije, mi solución es vender este equipo que yo misma ayudé a patrocinar. Dios mío. Pero un día estoy sentada frente a mi computadora tratando de eliminar toda esa música. Porque yo dije, vamos a eliminar toda esta música y se acaba este desorden. Porque ya no había intimidad en mi casa. Ya no había privacidad en mi casa. Ya no había un hogar en mi casa. A mi casa llegaba cualquier persona a la hora que quisiera. A mi casa llegaba todo el mundo, se sentaba en los muebles, entraba hasta el baño, como quisiera, porque hasta teníamos bebidas alcohólicas ya en la nevera. Ok. Entonces, y yo vivo en un apartamento no muy grande, entonces pues se veía, cuando llegaba mucha gente, se veía el apartamento lleno de gente. Entonces yo dije, ¿cómo ahora yo soluciono? Vamos a eliminar toda esta música de aquí para que la gente no llegue. Y en mi casa no había un domingo de paseo familiar, en mi casa no había un domingo de almuerzo familiar. En mi casa no había un día que yo pudiera hablar con mis hijas, con mi esposo, porque ya él mantenía borracho. Siempre estaba alcoholizado, porque ahora yo lo traje de la calle, pero lo metí a mi casa. Sí. Usted no tiene que aceptar eso en su casa. El diablo se tiene que ir de su... No le tolere jueguito al diablo dentro de su casa. Porque ¿qué hace el diablo? Se nos empodera, se nos entrona ahí en la casa. Entonces yo dije, con diablo y todo, que venga mi esposo. No. El que va a estar en tu vida, de parte de Dios, que venga pero transformado. Si no viene transformado, que se vaya con su diablo para otro lado. Pero no le consienta diablo a nadie. Dios ni amigos, ni relaciones sentimentales. Yo entendí eso porque quise cargar a mi esposo con todo lo malo que él tenía. Pero ¿sabes qué? Eliminando esa música en mi casa, en la computadora, otra vez esa voz me habló. Yo no sé cómo lo van a tomar. Dios. Pero Dios también le habla a los que estamos apartados. Sí. Hay gente que piensa que es por su espiritualidad que Dios le habla. No. Yo le digo que yo conocí a Dios cuando precisamente estaba apartada. Es que Dios nos habla porque somos sus hijos. La gente dice, no, es que Dios no me habla. No, usted que está apartado, que está escuchando una voz de Dios, sí es Dios que le esté hablando, aunque el sistema le diga lo contrario. Yo escuché esa voz que me dijo Venancio. Era la segunda voz porque primero escuché, ese es tu esposo, y ahora escucho la voz de Dios que me dice, para que él cambie tienes que cambiar tú. Dios. Quiero empezar primero contigo. Entonces yo dije, ¿cómo empiezo?
En los anuncios de que estoy eliminando la música y todo eso, en YouTube me entra una canción de Marcela Gándara que dice, supe que me amabas. Sí. Mira, esa canción empezó a sonar. En el principio cuando te empezó a sonar. Wow. Y yo me empiezo a quebrantar con esa adoración. Empiezo a quebrantarme. Lloré como, mira, yo nunca en mi vida había llorado tanto como ese día. Lloré. Y la canción se repetía. No se cortaba. Se repetía. Venancio, yo empiezo a llorar, pero un quebrantamiento. Ese día yo supe lo que era quebrantarse. Ese día yo supe lo que es que el Espíritu Santo te toque de verdad. Pero luego de que terminé de llorar, empiezo a reírme. Como que si yo estuviera loca. Pero yo quería parar de reírme, pero no podía. Yo no te puedo decir qué estaba pasando en ese momento. Dios mío. Lo único que yo sé es que ese día yo me encontré con Dios. Eso fue un miércoles. Y ese miércoles mi esposo llega y me dice, estás como diferente. Aquí pasó algo diferente. Él mismo empieza como a percibir. Yo le hago su cena y empieza a llover. Y me entró un desespero. Yo dije, yo tengo que buscar una iglesia evangélica. Así como yo estaba vestida. Yo salgo, yo tenía moto. En ese tiempo salgo de mi casa corriendo, está lloviendo. Él me dice, ¿para dónde vas? No sé. La primera iglesia que yo consiga, de aquí a mi camino, ahí yo me voy a meter. Yo necesito una iglesia. Salgo corriendo entonces en la moto, prendo la moto acelerando. Consigo una iglesia que estaba incluso cerca a mi casa. Entro ahí y está predicando un profeta de Colombia, Montería, que se llama Edwin Varilla. Él está predicando, está ministrando. Y yo llego, y cuando yo llego, él dice, esa mujer que acabó de llegar. Wow. Dios Padre. Venancio, eso fue una cosa de loco. Dios mío. Esa mujer, yo me fui con ropa que no estaba apta para entrar a una iglesia. Porque entiendo, la iglesia merece respeto. Y a veces, miren, a veces la gente que estamos fuera de la iglesia somos los que más respetamos. Porque cuidamos. Yo he visto gente en mi iglesia ahora, actualmente, llegan con gorra, no sé cómo ustedes le dicen. Sí, gorra. Ok. Llegan a la iglesia y se quitan la gorra. Yo entiendo que ellos están diciendo, este lugar merece respeto de alguna forma. Y él dice, tráiganmela. Cuando él me dice traigan, yo ya no podía caminar. Mis pies estaban pesados. Mi cuerpo ya no era yo en ese momento. Dios mío. Me llevan hacia donde él está. Inmediatamente yo caigo al suelo. Los que dicen que eso es un show, que los evangélicos se caen, que se tiran, tienen que vivirlo para que aprendan lo que es eso. Porque yo también lo decía. En la iglesia, cuando yo era niña, que ministraban, yo me burlaba. Yo decía, no, ya, aquí están, ya empezó el show. Pues yo ese día entendí que eso no era ningún show. Literalmente, yo caí al suelo. Y él empieza, serás profeta de naciones, conocerán tu nombre, Dios lo hará contigo, Dios te levantará, veo canales de televisión, te veo en redes sociales, o sea, una cosa de loco. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue hace 12 años. Dios mío, 12 años. 12 años, ya para 13 años, sí. Hace tiempo. Y ahora estamos viviendo el cumplimiento de esa palabra en su totalidad. Pues bien, él me dice eso, ministran, yo vomito, caigo al suelo, me levantan, levántenla, decía él, vuélvanla a poner de pie. Y yo me volvían a poner de pie y otra vez al suelo y vuélvanla a poner de pie. Era el mismo Dios. Y él dice una palabra que me marcó. Y dice, porque desde niña tú estás dentro de mis propósitos. Antes de que tú nacieras. Y empieza a darme Jeremías ahí. Y yo dije, Dios mío. Pues de este Dios que dice que me conoce desde antes. Hay un mensaje en mi canal de YouTube que se llama así, el antes de Dios. Dios mío. Lo prediqué precisamente por eso, porque él dice, antes de que te conociera, o sea, no habían planes aún en la tierra, y ya Dios tenía planes para nosotros. David lo dijo mejor. David dijo, en tu libro, Señor, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro tú escribiste lo que había de pasar luego conmigo. Yo creo que David se estaba refiriendo a, yo estaba siendo pastor de ovejas, y mírame aquí ahora soy rey. Cuando Dios tiene algo escrito para nosotros, no se va a saltar ni una coma, ni un punto. Todo lo que él escribió, Venancio, se va a cumplir al pie de la letra. Tenga que usar hasta el mismo diablo, pero todo se va a cumplir. Pues bien, yo llego ese día a la iglesia, el Señor me ministra, yo me levanté, yo dormí ese día en la iglesia, en el sentido de que cuando caí al suelo, ya yo no me levanté, me tuvieron que levantar. Dios mío. Luego yo digo, ¿quién es la pastora? Una mujer de Dios que amo muchísimo, la pastora María Evelia Quinto, de ahí de Antioquia, de Apartado. ¿Quién es ella? Me la muestra, es ella. Digo, yo necesito que vayan a mi casa a enseñarme la Biblia.
Necesito que me disipulen, que me den doctrina. ¿Qué hay que hacer? Enseguida ella nombra a un siervo que se llama Bornaceli y me lo presenta. Me dice, él va a ir a su casa. Y empezamos, Venancio, empezamos. Pero fue realmente esa necesidad por Dios en mi hogar, por ver la transformación de mi esposo, que me hizo volver otra vez a los caminos del Señor. Porque siempre va a haber algo que Dios va a usar. Y hoy ese es tu esposo, ¿verdad? Sí, mi esposo, mi pastor. Ese Dios es mi pastor, mío. sí, Para sí. que la gente vea, después de ese proceso, Sí, de sí. todo lo que se vivió, levante su dedo ahí, su Ay, sí, mano, claro que que sí. le vean el anillo. Sí, para que no Dios me vengan y mío. que el Señor me mostró que ella es mi esposa. Aquí en Dominicana, yo te conté. Esto se puso serio. Alguien le dijo que... Sí, sí. Me llegaron con rosas y todo, flores. Aquí en República Dominicana. El Señor me mostró que usted es mi esposa. Por eso es que yo siempre, antes de predicar, digo, no soy su tierra prometida, suélteme. Ya yo me casé, ya yo tengo, ya. Aquí está mi anillo. Miren, mi gente, aquí está mi anillo. No soy su tierra prometida. Y los que me testean también ahí por el interno, yo no soy su tierra prometida. Ya yo me casé. Para que usted vea el proceso que pasó. Y mire hoy. Ok. No es que si nos quedamos hablando de ese proceso. Claro, ¿verdad? mire hoy. Sí. Está casada. Es su esposo, lo que quiere decir que cuando usted ama a alguien y Dios quiere hacer algo con alguien, porque fue Dios que se lo entregó, Amén. Dios procesa, Así pero es. también en medio de ese proceso le entrega su bendición. Amén. Ahora, después de ahí, después que salen de ese proceso, ¿cómo usted, ahora cristiana, y un esposo que no había conocido de Dios, cómo usted pudo hacer a través Dios, a través de usted, de que Él también venga a los caminos? Bueno, ahora la cosa se complica más. Se complicó más porque se alborotó el diablo. Sí. Entonces ahora él ya no amanecía 2 días en la calle. Bueno, yo saco el equipo de mi casa para terminarles esa historia. Vendemos el equipo, el bafle grande, lo vendemos. Lo primero que Dios hizo fue limpiar mi casa. Por eso es que yo no creo, Venancio, en este tipo de gente que anda por todos lados hablando, pero su casa es un desastre. Porque Dios es un Dios de orden. Sí. Y Dios primero va a empezar por tu casa, a limpiar tu casa. Pablo dijo, el que no administra bien su casa, tampoco venga a administrar la mía. Entonces Dios empieza a limpiar mi casa, pues yo cambié muebles, remodelé, sentí que ungimos la casa, Sí. ayunamos en la casa, le di un ambiente de hogar ahora en mi casa con Dios, dentro de mi casa. El único que puede transformar la atmósfera en su casa se llama Dios. Usted, mujer, que quiere que otro ambiente, que no puedo dormir en mi casa, que Dios es el único que puede hacerlo. Pero alguien tiene que abrirle, porque es que él dice, yo voy a tocar la puerta, pero ábrame. Sí. El que me abra, entonces él entrará y se quedará ahí y llega a cenar. Y el que llega a cenar porque no se piensa ir. Entonces, ábrale la puerta de su casa a Jesús para que él entre. Él limpia mi casa. Yo le digo a mi esposo, bueno, su desorden se va para la calle otra vez. En mi casa no. Si usted quiere irse, váyase. Si usted quiere dejarnos, déjenos. Pero en mi casa el desorden se acabó. Yo aquí tengo niñas, yo soy una mujer y ahora soy una mujer de Dios. Él me dice, no, yo no me voy a ir, pero no te me vas a poner fe ahora con la iglesia. ¿Cómo así? Bueno, Espérese. ay, Dios mío, dominicana me... Espérese. Le digo, no te me vas a poner fe ahora en la iglesia. ¿A qué Sí, se refería? Se refería a mi aspecto físico. Okay. Sí, porque pasa mucho en mujeres que se convierten a Cristo. Mira, la Biblia dice, es que no, Dios mío. No, habla. Que aquí, La que viene- Lo primero que le voy a Ok. decir, ninguna de la gente me ha dado un peso para yo comprar estos micrófonos. Gloria. Entonces, la Puede gloria de decir Dios. eso con libertad. Entonces, fluye en el Señor, que esto se puso serio. Gloria a Dios. Mire, la que viene con su marido, Pedro, dándonos indicaciones sobre el matrimonio, no lo deje. Porque algunas llegan a la iglesia y entonces lo primero que dicen, para bautizarme tengo que dejar a mi marido porque él me contamina. Escuche, el que está con usted es mayor. Por lo tanto, ¿quién sabe si a través suyo Dios santifique a ese hombre? Yo me aferro a mi esposo porque ya tengo 2 hijas. No me he casado con él, vivimos en unión libre, lo que se llama fornicación, vamos a llamarlo Sí. así. No lo puedo dejar, aquí vamos a dar la guerra. Él me dice, bueno, te metiste a tu iglesia, pero no te me vayas a poner fea. No te quiero mal arreglada, quiero a mi esposa, no quiero una evangélica aquí, no quiero a mi esposa. Después que usted esté bien ready en su casa, ya, no hay problema. Esa fue la única condición que me puso ese hombre de Dios, que desde el principio Dios siempre lo ha usado y ahora yo tengo que testificarlo. Mira, hay mujeres que cuando entran al evangelio
se abandonan por completo. Yo respeto y siempre nos atacan que por las uñas, no solamente a mí, a todas las predicadoras que usamos de alguna forma. Que visten diferente. Sí, nos vestimos diferente. No, que son del diablo, que son Jezabel, que son esto, que son. Yo respeto eso, pero usted puede ser conservadora, se llama. Sí. Pero una mujer presentable. Limpia, agradable. Porque es que el esposo tuyo es el que va a dormir con usted. Y eso debe ser, de verdad, un castigo, tener que acostarte a dormir con alguien que está feo, sus uñas sucias, huele mal, su boca mal, su cabello le huele mal. O sea, si tú eres conservadora o no, porque así se llama, sea lo que usted sea, pero sea aseada. Es que el aseo no te quita, la religión no te puede quitar el aseo. Aseo es limpia. Higiene, eso. Sí. Tradúceme. Claro, no, tranquila. Esa es la higiene. Entonces hay mujeres que cuando llegan se abandonan completamente y en vez de dar un cambio para testimonio positivo, lo que hacen es negar el nombre de Cristo. Porque muchas hoy no quieren llegar a Cristo precisamente por eso. Yo acepto que usted use su falda larga, yo también la uso, pero limpia, planchada. Una cosa organizada, y si no tiene más, porque ¿quién no ha pasado por el proceso de tener una sola falda? Una sola camisa. O un solo pantalón, y generalmente es negro. El que, escuche, atento, el que no haya pasado por el proceso de la falda negra o del pantalón negro tiene que arrepentirse otra vez. Nosotros siempre tenemos la falda negra que la combinamos con todo, pero está limpia la falda negra. Venancio, tú pasaste por el... Oye, yo tenía una camisa que por eso era que me reconocía. Una camisa verde que me regalaron. Y cada vez que me tocaba predicar yo me ponía esa. Wow. Siempre, el de la camisa verde. Y no era negra ni sino verde. Por lo menos el negro uno lo puede combinar. Y un pantalón negro. Y tenía unos zapatos que eran de mi padrastro. Y estaban rotos por abajo. Santo Dios. Ya usted sabe que cuando yo vine al evangelio, yo nunca he contado eso. Nunca he contado mi testimonio. La gente lo está esperando. Pero yo me convertí. Hay un pastor que yo admiro y respeto. Y lo quiero mucho. Pero él en ese tiempo estaba muy cerrado. Y él me dijo, todo eso Jordan que tú tienes, todos esos pantalones jeans. Regálalo. Yo a veces se lo cobro. Digo, por usted lo dito. Pero... yo tuve que soltar todo y poner un pantalón de mi padrastro y ponerme unos zapatos de él y una camisa. Que ya usted sabe, el pantalón era ancho. Los zapatos, cuando iba a la iglesia, tenía que ponerme a la pared para que no le vean el roto. Wow. Cosas que nadie sabe de los ungidos. Entonces, yo tengo mi falda negra. Venancio, yo cuando predicaba al principio, que empecé ya el ministerio, lo hacía con ropa prestada de la que era mi pastora, de la pastora María. Sí. Entonces, esa falda negra, yo la tengo guardadita ya. Wow. En mi casa. Digo, no la voy a botar, no la voy a regalar. Y esa falda negra me valió en mi país $3. Hay un almacén en mi país que se llama El Coloso. Allá todo es muy barato, muy económico. Bueno, allá la encontré yo rebuscando, sacando otra. Cuando yo vi esa falda negra, yo dije, esta es. Y de una vez la compré. Entonces, en El Goloso ponen canastas de ropa, se llaman aquí canastas. Sí, paca, sí. Paca, bueno, no, pero esa paca tengo entendido que es ropa usada. Sí. Bueno, allá no, allá es ropa de primera. Ah, ok. Pero la ponen en unas canastas, en unas cajas. Entonces usted ahí agáchese y coja. Entonces yo agachada ahí buscando mi falda negra y cuando yo encontré esa falda negra, encontré un tesoro. Yo la combinaba con blusa roja, con blusa amarilla, con blusa blanca, pero siempre la misma falda, pero aseadas. Entonces, mujeres, ¿qué está pasando hoy en día? Como tú acabas de decir, llegan a la iglesia, venda los jeans, venda esto. Ok, pero manténgase ready para que su esposo. De hecho, nosotras no tenemos que predicarle a nuestro esposo. Es con nuestra conducta, dice Pedro, que nosotras podemos ver transformaciones en ese hombre. Porque hay mujeres que en la iglesia hablan lengua, saltan, brincan, pero en la casa son el diablo. Dios mío. Entonces ese hombre dice, ¿a qué iglesia es que ella va? ¿A qué iglesia es que ella va? Y nosotras pensamos que como él es mi esposo de hace muchos años, tiene que aguantarme. Los hombres también se aburren. Porque siempre decimos, las mujeres, esos hombres tienen las mujeres cansadas. No, los hombres también se aburren. Y los hombres, ustedes sufren en silencio porque ustedes no pueden hablar mucho. Porque las mujeres hablamos más que los hombres. Mira el podcast, yo estoy aquí hablando más que tú. No, pero usted es la entrevistada. Las mujeres hablamos más que los hombres. ¿Me entiendes? Entonces, los hombres sufren eso en silencio. Muchos siervos de Dios hoy, predicadores, pastores, que están sufriendo muchísimas cosas con su esposa, porque ella cree que es la que manda en la iglesia, en la casa. Dios mío. Y ahí entramos al problema de los famosos congresos que empoderan a la mujer.
Porque realmente, ¿para qué la están empoderando? Para que vaya a su casa, créese el hombre. Mujeres, ustedes son mujeres. Así se crean el hombre, ustedes son mujeres. Y la mujer no se le quite que, bueno, que yo soy papá y mamá. No, usted es mamá. Que le tocó un proceso más difícil y en su rol de mamá te felicito. Has cumplido con ese, de alguna forma, suplir ese vacío, pero usted es mujer. Y las mujeres también necesitan irse un día de spa, aunque no se maquillen. Usted necesita ir a hacerse las uñas, aunque no se las maquille. Sí. Se dice así, ¿verdad? Aunque no se las pinte. Aunque no te las pinte. Exactamente. O sea, usted es mujer y como mujeres nosotros tenemos que ser delicadas. La Biblia nos describe como un vaso frágil. Y hay mujeres que parecen un toro así. Eso es una cosa. Yo misma las veo y yo me le voy despacio para porque han entendido que el fuego del Espíritu Santo es ser violencia, hablando físicamente. Y entonces en la casa son así con los hijos. Son así con el esposo. Wow. El esposo no se atreve a tocarle, Venancio, ni una uña. Porque soy la ungida de Jehová. Cuidado. Y hablan unas cuantas lenguas. Te mata Dios y lo mandan, ay, me voy a meter en problemas. Lo mandan a dormir a otro cuarto porque él está inmundo y no te puede tocar. Yo creo que es una puerta al diablo que se le está abriendo grande. Totalmente. Mira, a mí me lleva una señora allá en apartado a orar por su casa. Cuando yo llego, lo primero que yo noto es que en su cuarto hay 2 camas. En un cuarto matrimonial, ¿por qué tienen que...? Yo creo que hay gente aquí que va a empezar a mudarse hoy para su cuarto. Sí. Sí, unan esas camas otra vez. Yo le digo, ¿por qué hay 2 camas en su cuarto? Ella me dice, no, es que mi esposo no es cristiano. Y los pastores nos dijeron que cuando sea así yo no puedo contaminarme. Otra vez reitero, el que está con usted es mayor. ¿Quién tiene más poder? Aquí es que esto no se trata ni siquiera de medir el poder. Definitivamente el que está con nosotros es mayor que el que está con tu marido que todavía está en el mundo. Ese que usted ve hoy como un borrachín puede ser un evangelista. Sí. El mío ahora es pastor. Dios mío, de ser un borrachín, sí, de ser un borrachín ahora es pastor. Entonces, muchas veces, Venancio, los problemas en los hogares cristianos, ojo que no estoy hablando de hogares que del mundo, hogares que no son cristianos, no, cristianos, porque hay muchos hogares hoy cristianos que tienen muchos problemas. Sí. En la iglesia ustedes son el matrimonio perfecto, pero los conocemos, tienen problemas en su casa. Claro. En la iglesia son una cosa, predicadores, Venancio, que salen a recorrer el mundo 12 días, 1 mes, 2 meses y los hijos en la casa no tienen que comer. Dios mío. Entonces hay muchas falencias dentro del hogar cristiano que por favor hay que hablarlos. Hay que hablarlos porque está muy mal. Por eso es que la iglesia hoy en día, los que menos tienen testimonio de su familia son los cristianos en muchas ocasiones. Ay Dios, esto se puso serio. Comparta esto ahora mismo, compártalo. El mundo tiene que ver esto. Guerrera, entonces, ya conoce del Señor. ¿Cuál es el día que su esposo dice, vengo a los caminos ya? Ok, bueno, mira, yo empecé a hacer aún él con todo y su borrachera, yo empecé a hacer devocionales en mi casa. Devocionales es que yo leía la Biblia con mis hijas y cantábamos unos himnos. Bueno, yo empiezo a hacer devocionales con ella. Él no le gustaba nada, entonces yo lo hacía con mis hijas en el cuarto de mis hijas. Y ahí empezamos a levantar un altar a Jehová. Llegó un momento que él empezó a unirse al devocional, se paraba en la puerta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo? Mi amor, el devocional, te invitamos. No, se iba y se acostaba en su cuarto, él no entraba al devocional. Pero yo seguía haciendo el devocional con mis hijas. Hasta que poco a poco él empezó a hacer el devocional. Las niñas lo llamaban, papi, ven al devocional, ven al devocional. Y él empezó ahí. Entonces el devocional era, cuando él llegaba al devocional yo decía, pero tienes que participar con nosotras. Cada uno tiene que leer un versículo. Dios mío. Entonces leíamos proverbios. Me acuerdo que en ese tiempo estudiábamos mucho proverbios. La devocional en las casas es muy importante. Sí. Porque es que la iglesia no es las 4 paredes donde usted se congrega. Usted y yo somos la iglesia. Claro. Los mayores avivamientos registrados en la Biblia empezaron en una casa. Sí. Uf. Entonces hay que llevar a nuestra casa. El avivamiento empieza por nuestra casa. Empezamos y él leía el versículo. La niña leía el versículo. Vamos a orar. Las manos y todos arrodillados. Y él decía, no, yo no me voy a arrodillar. Bueno, quédese ahí sentado, pero ya iba al primer paso. Porque queremos que sea obligado, a la fuerza. A veces queremos que sea que ellos vayan a la iglesia. No lo lleve obligado, por favor. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y estaba ahí yo viviendo mi proceso, pero entendiendo que Dios estaba obrando. Porque por lo menos ya leíamos la Biblia. Bueno, llegó un día que nosotros íbamos a la dominical con las niñas. Íbamos nosotras 3. Pero él no iba. Él siempre estaba borracho los domingos. Hubo un domingo, Venancio, que él no tomó.
Amaneció en su casa serenito. Yo le dije, mi amor, nos vamos para la iglesia, ya venimos. Bueno, nos fuimos para la iglesia y cuando yo miro hacia atrás, mi esposo estaba en la iglesia ese domingo. Dios mío. Y yo le hice así que viniera hacia adelante donde yo estaba. Él dijo que no, que ahí. Porque yo dije, pero por lo menos ya llegó. Ya llegó. Y así se convirtió en un hábito para él ir los domingos. Entonces, como ya iba a ir los domingos, no tomaba los sábados. ¿Me entiendes? Tomaba los viernes, pero no tomaba los sábados. Entonces, ahora que él me dijo, como yo estoy yendo a tu iglesia, ahora acompáñame tú a mí. Yo le dije, no, yo no puedo. Lo que podemos hacer es que tú vayas a lugares más finos y yo te acompaño a que tú te tomes tu cerveza, tu copa de vino. Yo te acompaño, pero tienen que ser lugares finos, porque ya yo no soy ese tipo de mujer. Las mujeres tenemos que entender qué tipo de mujeres somos ahora para que puedan darse su valor. Wow. Entonces empezamos a ir, en apartado hay una zona que se llama El Ortiz, que ella es de Pupi, como ustedes le dicen. Ok, Popi. Sí, Popi, digo. Pues sí, entonces él empezó a ir allá. Ya yo lo saqué de la calle, del barrio. Bueno, yo no Dios, pero con esa condición, bajo esa condición, yo le dije, te acompaño, pero que sea un lugar diferente, no donde yo llegue y haya bulla y haya ese otro poco mujeres, porque ya yo no soy igual que ellas. Eso fue lo primero que yo le hice claridad a él. Yo ahora soy una mujer de Dios, soy una mujer que se guarda para Dios y para su esposo. Yo soy diferente. Empezamos a ir a esos lugares y él le empezó a gustar esos lugares. Porque se tomaba su copita de vino, se tomaba su cervecita, pero ya la música era más bajita. Mientras que él tomaba, yo ahí con él, yo cenaba algo y él se acostumbró a esos lugares. A tal punto que dejó de extrañar la calle y la bulla, el amanecer tomando, el ruido y todo eso. Entonces yo empecé a acompañarlo, se alejó ya de la calle y empezó ese proceso en la iglesia. Él empezó ese proceso en la iglesia. Él me dice, deberíamos casarnos. Él solo. Él mismo dijo. Mira, una vez, ay Dios mío, Padre, gracias. Una vez estábamos en la cama, en la habitación, y él dice, no, yo hoy voy a dormir en el mueble. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, no, porque no está bien que nosotros durmamos juntos. Eso, a Dios eso no le agrada. O sea, él fue el que yo lo sabía, pero yo tenía que esperar que Dios hiciera la obra. Entonces él pues se va a la sala a dormir y así como 3 días. Y al final me dice, tenemos que casarnos. Tenemos que casarnos porque eso no está bien. Dios mío. ¿Me entiendes? Y ya ahí viene el matrimonio. Me casé como yo lo dibujé en la escuelita de niños. Wow. Me casé con mi vestido de blanco, me casé con mi vestido, tenía una cola larga atrás, de gala, muy de gala, en un salón muy exclusivo, la gloria sea para el Señor. El Señor nos dio todos los recursos. Lo único es que el velo no estaba adelante, pero me lo puse hacia atrás. Algo tenía que tener. Pero se casó. Sí, pero me casé. Bueno, el día que nos casamos, él recae otra vez en la borrachera. Un día antes. Un día antes de la celebración. Sí, Venancio. No aparecía, mi esposo no aparecía. Y yo dije, Dios mío, ¿yo cómo me voy a casar con este hombre si no aparece? Mi suegra me ayudó mucho, porque mi suegra me dice, ese hombre se lo entregó Dios a usted. Usted tiene que casarse. Mi esposo tenía un hermano que estaba como medio endemoniado. Sí. Él vivía en el Chocó. El Chocó en mi país maneja mucho lo que es hechicería y todo eso. Y él se vino esos días donde mis suegros. Y mis cuñadas estaban decorando las copas, le dicen aquí, donde los invitados del matrimonio iban a tomarse el vino. Sí. Y le estaban colocando unas cintas, todo el tema de la decoración. Y llega mi cuñado, la cinta es un lacito. Sí. Decorativo a las copas. Llega mi cuñado y dice, en esa cinta dice que no dejen que Lisandro, mi esposo se llama Lisandro, se case con esa evangélica. Mi suegra llegó a mi casa y me dijo, mira, ya está Gonzalito, se llama él, ya fue libre, ya el Señor lo libertó también, diciendo que no dejen, que en esa cinta dice que no dejen que Lisandro se case con esa evangélica. Ella me dijo, ese es su esposo. Eso fue un mensaje. Dios ya mío. Ahí estaba la confirmación. Mi esposo aparece borracho, tomado, a mediodía, y el matrimonio era a las 7 de la noche. Con decirte que por ahí están las fotos, él se casó con los zapatos de un color y la correa de otro color. De la borrachera que tenía, yo no sé ni cómo se alcanzó a vestir, pero nos casamos. Él estaba allá y olía mucho a trago, alcohol. Y una amiga que yo tenía impía, que ya no es mi amiga, me decía, no te cases con ese hombre borracho porque vas a coger mala vida, no te cases. Yo decía, no, ese es, porque a mí Dios me lo dijo cuando yo lo conocí. Dios mío. Y llegamos, nos casamos, nuestros pastores de aquel entonces nos casaron
y se llevó a cabo la ceremonia. Nos fuimos de luna de miel, salsurro. Cuando vayan a Colombia tienen que ir a salsurro, Capurganá. Eso es bellísimo. ¿Y en qué parte está eso? Eso está en el Chocó. Eso es parte del Chocó, sí. Entonces, pero tiene que atravesar el mar. Tú montaste. Sí, yo atravesé el mar, bueno, sí. Ok, eso está atravesando el mar. Nos casamos y yo digo que eso fue su despedida. Sí. Porque ahí él empieza. Entonces él dice, no voy a tomar más por ahora, hasta mi cumpleaños, dice él. Porque le dio un dolor en el estómago que tuvo que irse para el médico y el médico le dijo, usted no puede consumir alcohol. Y él dijo, bueno, yo voy a guardar lo que me dijo el médico hasta mi cumpleaños. De ahí para allá yo otra vez empiezo a tomar. No, llegó su cumpleaños y no tomó. Pasaron meses y no tomó. Y empieza el Señor a levantarme, Venancio, a predicar, a ministrar. ¿En qué año fue ese que comenzaste ya a predicar así? Bueno, eso fue como en el 2000... Wow, Dios mío, como en el 2000... ¿Un aproximado? Sí, como en el 2017, por ahí. Ok. Porque yo estaba ahí como oculta, en todo mi proceso ahí calladita. Y empezamos ya como a predicar ahí en la iglesia, me hice parte del grupo de alabanza, empezamos ahí a ministrar, el Señor a levantarnos, y mi esposo sin bautizarse. Ahora el problema era que no quería bautizarse. Y ya yo empiezo a salir a varias ciudades de ahí mismo de Colombia, y él sin bautizarse. Entonces era como que ese talón de Aquiles, porque yo decía, ¿cómo yo predicando y mi esposo no se ha bautizado? No hay testimonio, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y nos invitaron un día a una reunión de pastores. Siempre nosotros estuvimos muy rodeados de pastores. Cuando usted se rodea mucho de alguien, ya usted sabe, porque usted es de eso, tiene el mismo espíritu. Y finalmente a esa reunión de pastores, él dijo, me voy a bautizar. Y los pastores, nada, le hicieron una calle de honor. Los pastores, así fue el bautismo de mi esposo, que no pude subir ni una foto para que no me acabaran. Porque como ya me veían predicando y el varón sin bautizarse. Bueno, pues le hicieron su calle de honor, lo bautizaron muchos pastores y ya le empieza ahí su proceso. Y así mi esposo fue transformado. Recuerdo que ese día, después del matrimonio, él tomó una botella de Bucana, una bebida en mi país, sí, y frente a la casa la tiró al suelo y dijo, hasta hoy tomé. Dios mío. Y hasta ese día tomó. Quiero que sepan, mujeres, que yo le hacía su sancocho a mi esposo cuando llegaba borracho. Yo le atendía su guayabo. Guayabo dicen aquí, ¿se llama guayabo? Resaca. Resaca. Yo le atendía su resaca. Muchísimas veces lo ungí en la cama. Él despertaba el otro día. Cuando él venga, lo vamos a invitar, cuando él venga conmigo. Él despertaba en la cama lleno de aceite. Y él decía, otra vez esta mujer me echó su poco de aceite. Yo lo ungía de pie a cabeza. Así, su ropa, siempre declarando palabras. Señor, declaro, Señor, yo oro, Señor, yo esto. Porque no hay nada más poderoso que cuando una mujer sabe que su compañero de milicia es Dios. Ahí es que usted se va, eso es empoderamiento. Ahí sí es empoderamiento. Porque usted entiende que tiene que guerrear por su esposo y darla toda por su familia. El poco de Colombia es el mucho de nosotros, República Dominicana. Okay. Un poco es mucho aceite. Mucho aceite. Le derramaba mucho aceite. Mucho, pero con demasiado. Muchísimo aceite, ungido. Yo lo ungía de pies a cabeza. Siempre. Y él dormido, borracho, yo lo ungía de pies a cabeza. Mira, la primera vez que yo atiendo a mi esposo con la resaca, con el guayabo, que yo le hago un sancochito de gallina. En Colombia hacemos los mejores sancochos de gallina. Poderoso. Entonces yo lo atiendo, él me dice, pruébala tú primero. Porque yo lo recibía él siempre atacándolo con cantaleta, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, siempre la cantaleta mía. Al hombre lo aburre la cantaleta, mujeres cristianas y no cristianas. Al hombre lo aburre la cantaleta, para que usted tenga eso en cuenta. Entonces yo era cantaleta. Un día yo dije, no, vamos a cambiar. Dios me dijo a mí que si yo cambio, él cambia. Entonces lo empecé a recibir con sancochito y él, pruébalo tú primero. Porque no es normal, una mujer que siempre te recibe con piedra en su mano y ahora que con un sancocho. Dios mío, entonces yo le quitaba los zapatos, porque de la borrachera, de la embriaguez que tenía, no era capaz ni siquiera de quitarse los zapatos. Entonces yo le quitaba sus zapatos, le quitaba todo. Y ahí, después de que le daba su sancocho, él se acostaba y la ungía. Ahí mismo lo ungía de pies a cabeza. Y él se levantaba muy lleno de aceite, pero ya estaba ungido. Así que el Señor hizo su obra. El Señor hizo su obra, Venancio, a tal punto que ahora mismo ese es mi escudero, ese es mi pastor. Él me dice, si yo tengo que viajar a algún lugar, mi amor, no. O sí, el Señor está en el asunto.
Dios a ese nivel mío. es ese hombre. Wow. Levantarme yo en la madrugada y ver al que un día me puso a orar, ahora yo viéndolo a él orando en las madrugadas. Ver en lo que Dios lo ha compartido, porque convertido, perdón. Quizás a mí es que me ven predicando, pero la Biblia dice que lo que no se ve es más poderoso que lo que se ve. ¿Ok? Entonces a veces queremos que nos vean, pero ¿quién hay detrás de mí cuando nadie me ve? Siempre nos enseñaron, detrás de un gran hombre hay una excelente mujer. Yo voy a revertir eso. Detrás de una gran mujer siempre hay un excelente hombre. Y ese hombre siempre está detrás de incluso en la iglesia. En la iglesia, en nuestra iglesia que hoy pastoreamos, tabernáculo. Eso, sí, ok, eso es otro tema. Sí. Mire, en esa iglesia él siempre está en la parte de atrás. Siempre está en la parte de atrás. Pero siempre es el que sabe todo lo que se está moviendo. Los sugieres se organizan aquí, usted va ahí, usted esto, siempre es el que sabe todo. Y en nuestras predicaciones, siempre él sabe lo que yo voy a predicar, porque el mensaje lo hacemos juntos. Ok, wow, mira qué bendición. la gente que está escuchando esto desde el principio sabe lo que ellos pasaron juntamente y cómo ella tenía, cuando se apartó, que tuvo una hija, cómo dijo, ya no me voy a casar, se me cayó el mundo que tenía, que me enseñaron en la iglesia, se casó con su velo, se casó bien, de blanco, el hombre llegó hasta borracho al lugar, y mira hoy es un pastor y cómo es una ayuda idónea usted para él y él es una ayuda para usted también. Sí. Él me dice, bueno, te metiste a tu iglesia, pero no te me vayas a poner fea. No te quiero mal arreglada. Quiero a mi esposa. No quiero una evangélica aquí. No quiero a mi esposa. Después que usted esté bien ready en su casa, ya, no hay problema. Mira, hay mujeres que cuando entran al evangelio se abandonan por completo. Yo respeto eso, pero usted puede ser conservadora, se llama, sí, pero una mujer presentable. Porque ¿quién no ha pasado por el proceso de tener una sola falda o un solo pantalón? Y generalmente es negro. El que, escuche, atento, el que no haya pasado por el proceso de la falda negra o del pantalón negro tiene que arrepentirse otra vez.